Y bueno, pues en primer lugar, para que podamos unir por qué estamos aquí o para que sepáis por qué estamos aquí, queríamos comenzar esta charla haciendo referencia a lo que nos une, a Irún y a Guernica. En este caso, el campo de concentración de Irún y el Hospital de Prisioneros de Guernica. Estos dos lugares, ¿qué tienen en común o por qué podemos establecer una unidad entre los dos? Dos de los que murieron en este llamado, entre comillas, hospital, pasaron por Irún. Entonces, concretamente, Antonio Aldar Iturriaga, que fue de Irún hasta Orduña, y de ahí fue llevado al Hospital de Guernica, donde murió. Y también tenemos, pues eso, que esa memoria nos une. También tenemos el nombre de Antonio Mundión Martínez, que desde Irún, también testimonia que estuvo en Irún y fue llevado a Miranda de Ebro, y luego pues también pasó al hospital donde murió también. Entonces ahí hay un punto de unión entre lo que es el campo de concentración de Irún y el hospital, porque yo le he llamado un poquito el Vía Crucis. El Vía Crucis que tenían que llevar estas personas que pasaban la frontera en Irún y tenían que pasar, después de pasar, ahora os contaré un poquito lo que es el campo de concentración de pequeña velocidad, pero tenían que pasar por diferentes campos y es este Vía Crucis, este camino, esta peregrinación macabra, este viaje macabro de un lugar para otro hasta que podían ser dejados en libertad o otros acabar en prisión o fusilados. Eso es lo que son puntos que nos unen con Guernica. Otra de las cosas es que la ocultación. Estaba comentando antes a Magoya que este tema del hospital militar pues ha salido no hace mucho, es un tema relativamente pues que se habla mucho del bombardeo de Guernica, pero sobre este tema se ha hablado menos. Entonces se ha trabajado bastante, se ha podido pues concretar más cuántas personas. Entonces eso de la ocultación de las cosas es algo que también con lo que estamos también que hace referencia también a lo que nos ha pasado en Irún. En Irún también pues a muchas veces partes de la nada, porque es que ni siquiera sabíamos, en algún momento os comentaré, que existían campos de concentración casi. Y entonces de repente empiezas a ver campos de concentración y empiezas a ver que en Irún había campos de concentración. Ahora os contaré. Entonces también esto de la ocultación, es decir, son cosas que la gente no sabe y que la memoria histórica tiene la obligación y el deber de hacer conocer a la gente lo que ocurrió. Para ello, nuestro punto de partida, tenemos un informe aquí, pero también tenemos que agradecer a la Sociedad Memorialista de Paudoqui, que también trabajó el tema, pero partimos en nuestra investigación de este libro, que muchos de vosotros conoceréis, lo traído y lo tengo muy trabajado, que es Los campos de concentración de Franco. Para mí fue realmente una visión diferente de lo que ha sido la represión, porque todo el mundo sabía más o menos que se magnifique, sino que es realmente lo que describe lo que ocurrió en España y lo que describe también lo que intentamos describir que ocurrió en Irún, los campos de concentración. Entonces, a través de este libro podemos decir que Carlos Hernández, tomo sus palabras, dice que cuando nos dicen ¿en España hubo campos de concentración? Es la primera pregunta que nos podemos plantear. No es que en España hubiera campos de concentración, sino que él nos dice la nación entera, a medida que fue siendo conquistada, su territorio por las tropas rebeldes se fue convirtiendo en un gigantesco recinto concentracionario. O sea, no es que, y ahora podemos tenemos aquí por ejemplo el mapa que él mismo tiene, aquí lo tenemos en nuestra, y vemos que realmente el Estado español era un campo de concentración. No es que ¿había campos de concentración? No, es que España era un campo de concentración. Era un lugar lleno de campos. Algunos son de larga duración, otros permanentes, otros temporales, otros tardíos, pero en España había muchos campos de concentración. Entonces eso es lo primero. ¿Cuántas personas pudieron pasar por estos campos de concentración? Vamos a hablar de 700.000 personas. Estamos hablando de cifras, ya les estamos poniendo un interés y una seriedad al tema de los campos de concentración. Realmente, ¿para qué? Nos podemos preguntar, ¿para qué los campos de concentración? ¿Por qué Franco hizo o realizó estos campos de concentración? Fundamentalmente eran para la represión. ¿Y qué se intentaba reprimir? Pues fundamentalmente las ideas. Ahora veremos también en el campo de concentración de Irún que la mayoría de las veces era humillación. La palabra que más podemos emplear es humillación. Aquellas personas que tenían de luchar por la república, por la libertad, por defender las libertades, eran sometidos y humillados pues a cosas como cantar el carasol, asistir a misa, muchos de ellos pues no asistían antes, asistir a misa, o a levantar el
brazo con el signo fascista, cosas pues que eran humillaciones para ellos. Entonces hablamos de los campos de concentración que eran para reeducar, ellos hablan de reeducar, porque realmente a los rojos, entre comillas, a los comunistas, a los socialistas, a los que habían estado contra el régimen, como una al revés, ¿no? Que eran los sublevados eran los otros, pues esos había que reeducarlos. ¿Y cómo se podían reeducar? Pues algunos eran irrecuperables. Los que habían tenido algún cargo importante, los que habían tenido verdadera responsabilidad, esos normalmente pues eran ejecutados o eran fusilados, poco se podía hacer por ellos. Otros podían ser reeducados, pues bueno, habían participado más o menos con la República, entonces podían ser reeducados. ¿Y cómo se les reeduca? Pues intentando meterlos en un determinado recinto y a través de la humillación, el miedo, los trabajos forzados, que volvieran, entre comillas, al redil franquista. Luego los considerados afectos al movimiento, que o volvían a las filas del ejército, estamos hablando todavía del periodo de la guerra, o ya veremos después la palabra, una de las palabras más utilizadas y también nos une a Guernica, que es la palabra aval. El aval, ahora también es muy importante para los bancos, pero entonces era para la vida. Un aval significaba para un prisionero, que una persona diese un aval de él, dijera, jo, pues esta persona sí que iba a misa todos los domingos. O una persona de la falange, no, yo a este le conocía y era una persona adicta al régimen, nunca ha estado contra. O el cura, los testimonios de cura eran, los curas y la falange eran fundamentales. Entonces el aval era, el prisionero pedía una carta, pedía un documento que dijera, fulanito de tal ha demostrado que realmente es adicto, afecto al régimen o no es afecto a la República. Y eso podía salvar vidas. Eso también lo he visto aquí en el libro de aquí de Guernica, los avales. Tanto es así que a mí me hace mucha gracia, ellos eran muy irónicos, decían, en lugar de decir, decían, avalado sea Dios. Era la frase que empleaban, es decir, avalado sea Dios, porque el aval era fundamental. Escribían a todas partes, escribían a la familia, escribían por todas partes, para tener un documento que justificara que ellos no eran malos, que realmente podían dejarles en libertad. Pues esto es lo que hacían fundamentalmente en estos campos de concentración. Tenemos aquí esto que hemos visto. Nosotros cuando hablamos de campos de concentración decimos que son campos de retención en Irún. Campos de concentración porque es una época, se mantienen durante días. Pero después, según van pasando a Miranda de Ebro u a otros lugares, ya realmente se puede hablar de la palabra de campos de concentración. Y este mismo señor, Carlos Hernández, habla de que algunas veces campos de concentración, es que se nos va ni siquiera además el campo de exterminio. Porque realmente, ¿cuántos salían vivos de esos campos? ¿Cuántos salían de esos vivos? ¿Qué tipo de vida tenían esas personas en esos campos de concentración? Poca comida, muy poca comida. Muchas veces los campos de concentración eran lugares donde no había agua, los servicios eran unas condiciones pues tremendas, no tenían ningún acceso a ninguna medicina, ni ninguna asistencia, muchas veces eran obligados a trabajar de forma forzada, las enfermedades eran normales, hablamos aquí del hospital, muchos vinieron de aquí, los parásitos los comían, los devoraban los parásitos, y en esa situación pues hablamos de que era una forma de acabar con ellos, aparte de reeducarlos, pero en las condiciones en las que vivían, pues realmente pocos salían adelante. Algunos campos del Estado español, aquí estuvo sufriendo la gente. Tenemos otros casos de La Rioja, donde los presos eran obligados, y esto es ejemplo de la humillación a la que los sometidos, les ponían un mapa del Estado y tenían que ver cómo iba avanzando el ejército de Franco a los prisioneros. Eso también, cuando se renovó la Plaza de Toros, se intentó destruir, se intentó quitar, era un testimonio, pero lo lograron salvar y está conservado el mapa que los prisioneros mismos tenían que hacer ellos. Tenían que colocar cómo era el avance de las tropas franquistas, ellos que estaban prisioneros en el campo. Aquí sabemos lo que hay en Alemania, los que están en Chile, en Argentina, se conserva y la gente puede ir, puede aprender, puede sentir lo que ocurría allí. Entonces, precisamente por todo lo que ha dicho Marijo, pues nosotros queríamos reivindicar que Pequeña Velocidad fuese un lugar de memoria y mantenerlo como eso. Entonces, yo un poco, si queréis, os explico un poco los pasos que hemos dado, un poco por encima, para que veáis un poco. En el 2021
presentamos una moción, como dice Marijo, para poder hacer ahí, que pensábamos que era un lugar de memoria, o sea, para poner el Museo de Irún en ese lugar, porque era el mejor sitio donde se podía aprender y se podía ver. Entonces, justo cuando íbamos a presentar la moción, nos dijimos que queríamos que fuese en este lugar, y nos dijeron que no se podía porque no pertenecía al ayuntamiento, que si era de Reto, que si era de Adif, no sé qué. Y entonces dijimos, bueno, pues por lo menos que